Es 1975, Ambato. Un joven de 26 años tiene un programa de radio de música latinoamericana. Este joven de 26 años tiene un hijo de 5 años, una esposa tan joven como él y un sueño revolucionario como muchos jóvenes en los años 70. Ese joven es mi padre, Germán Calvache Alarcón. Es 1975. Los movimientos de izquierda avanzan en toda América Latina. Así también lo hacen las dictaduras militares. Un filósofo flaco y alto aparece en la radio Variedades, donde trabajaba mi padre. En un primer momento se hacen amigos. Durante algún tiempo tienen una relación debido a la música folclórica, que es un gusto que comparten en común. Estos nuevos amigos recorren varios lugares de Ambato, donde vivía mi padre, y mi padre pensaba que su amigo lo que tenía era un proyecto social en las comunidades indígenas del Tungurahua. Pero esa no era la verdad era otra. No había ningún proyecto en camino, a menos no como pensaba mi padre. Después de descubrir que mi padre era confiable, este sociólogo decide revelarle su verdadera identidad. Se trata del famoso cineasta boliviano Jorge Sanginés. Y su intención es que mi padre le ayude a grabar en la clandestinidad su nueva película, titulada Yuxicaymanta, que en español significa fuera de aquí. Emocionado y sin dudarlo, mi padre acepta y empieza una aventura de varios meses. Mi padre se interna en las montañas tungurahüenses rumbo a la comunidad de Tamboloma, donde habitan los indígenas Chibuleo, y donde el párroco del pueblo, que se llama Jesús Tamayo, decide apoyar el proyecto de película. Y es así como inicia la preproducción de la película Yuxicaymanta, fuera de aquí. El oficio de mi padre en la película era el de un productor de campo. Incluso más que un productor de campo, porque él tenía que conseguir todo lo necesario para la película, desde el transporte hasta los actores. Y todo esto tenía que hacerlo en la clandestinidad, porque las películas de Jorge Sanginés eran perseguidas por los gobiernos militares de las dictaduras, y según Sanginés también eran perseguidos por la CIA. Al menos eso es lo que él decía. Durante 5 meses se fabricó todo lo que era necesario para esta película. En las diferentes parroquias de Ambato se elaboraron los vestuarios y las armas de madera para que utilicen los actores que iban a ser de militares. También se hicieron blue jeans, se hicieron zapatos, se hicieron muchas cosas para que otros actores utilicen este vestuario. Se hicieron muchísimas piedras para las revueltas indígenas, y las piedras no eran otra cosa que el delicioso pan de Ambato pintado de gris y elaborado por don Pepe Novoa. Lo que pasa es que el cine puede también ser una industria, o una pequeña industria, o incluso artesanía, como en este caso. El cine puede ser un motor de verdadero movimiento económico. Los actores de la película aparecieron de entre los amigos de teatro de mi padre y también de los indígenas de la comunidad de Tamboloma. El director de fotografía, el sonidista, la productora, fueron llegando poco a poco de Francia y de Bolivia. Y así, en 1975, terminó el rodaje de la película Yuxicaymanta, que fue filmada en la clandestinidad en Tungurahua. En esos años, mi padre y mi madre, mi padre era un locutor de radio, mi madre era una funcionaria del registro civil, pusieron todo lo que tenían en esta película. Cobijas, cubiertos, vasos, todo lo que tenían lo pusieron en esta película, y como en todo rodaje, las cosas se perdieron, se extraviaron, y mis padres quedaron más pobres de lo que eran en ese momento.
Además, mis padres se quedaron a la espera de que esta película evidenciara la pobreza, los despojos de tierra y las esterilizaciones forzadas a las que miles de mujeres indígenas fueron sometidas entre los años 70 y 80 por muchas dictaduras. Los cineastas internacionales se fueron y con el tiempo las cosas no cambiaron del todo. Porque hoy sabemos, por ejemplo, que el gobierno de Fujimori, entre 1990 y el año 2000, esterilizó contra su voluntad a 314.605 mujeres indígenas. Volviendo al rodaje de la película, yo quiero contarles una sabrosa anécdota de rodaje. Y digo sabrosa porque tiene que ver con la comida. San Ginés le había pedido a mi padre que viaje a Venezuela para traerle algunos enseres para la película. Además, le pidió que le traiga una película que se había malogrado, es decir, otro filme en celuloide, como eran las películas antes. Había una copia a salvo en Caracas. Entonces mi padre viajó a Venezuela, trajo la película enrollada en su cuerpo y llegó al Ecuador un día en que el aeropuerto estaba inusualmente repleto de militares en plena dictadura. Los militares no les llamó la atención lo que mi padre traía en el cuerpo, sino lo que mi padre traía en sus manos. 2 bolsas de un polvo blanco muy sospechoso. Los militares se llevaron a mi padre para revisar las bolsas de polvo, que no era otra cosa que harina de maíz. Y después de que ellos comprobaron que en efecto se trataba de harina de maíz, lo dejaron ir sin siquiera notar lo que él traía atado en su cuerpo. Esa noche mi familia cenó unas deliciosas arepas rellenas de queso. Es 1977. La película Yuxi Caimanta estrena en Holanda para luego ser estrenada en el Ecuador, en el teatro de la Universidad Central. Mi ilusionado padre de 28 años va al estreno, termina la película, ovaciones, ruedan los créditos y el nombre de mi padre no aparece. De su trabajo en esta película no queda ningún rastro, hasta que este año el Consejo Nacional de Cinematografía editó un libro que se llama Diario Ecuatoriano, de Alfonso Gumucio, que era el sonidista de la película, donde se cuenta esta historia que les estoy contando, así como otras anécdotas del rodaje. Ese mismo año, 1977, es el año en que nací yo. 38 años después de la exhibición de esta película, decido preguntarle a mi padre por primera vez por qué no hizo nada después de que su nombre no apareció en la película. Y esta fue su respuesta. Yo no sé cómo haya sido tu experiencia, pero para mí, cada película que yo hago, en la que yo he participado, terminan teniendo casi como una figura humana, digamos, terminan siendo casi como un hijo, como algo que hay que sacar adelante, y yo me involucro mucho emocionalmente. Luego, cuando esa película termina, es como que el hijo se muere y después viene otro hijo. Es como yo podría definir ese ciclo, ¿no? ¿Cómo fue para ti esta película en tus emociones, en el Germán de 26 años que eras en ese momento? Bueno, participar significaba una aventura. Esta aventura era de una naturaleza especial, una naturaleza distinta a cuantas otras se podían experimentar en esa pequeña ciudad de Ambato en ese entonces, en los años 70. Además, porque no se podía gritarle a los 4 vientos, sino que había que estarse calladito, no tenía que saber nadie, casi nadie, ¿no? Casi nadie. Entonces, fue algo muy personal, como un secreto guardado aquí adentro, ¿no? Que había que procesarlo con mucho cuidado. Y eso, pues claro, fue creciendo, se hizo, adquirió un contenido más fuerte dentro de uno mismo. Y cuando ya se acabó todo, había una expectativa de ver en qué se había traducido todo eso. ¿Qué sentiste tú cuando viste esta película en el teatro universitario y no estaban tus créditos? Bueno, no solamente es mi caso, es el caso de muchas personas que
colaboraron en esta película. Yo recuerdo que nos ayudó Guillermo Rodríguez o Álvarez, que estuvo con nosotros ayudándonos con la ropa, haciendo todo lo que se necesitaba para los soldados. Estuvo don Pepe Novoa, el papá de Carmen Vázquez, don Héctor Vázquez, y gente así, unos más, otros menos, pero Estela Garzón, que fue la que organizó todo al comienzo, ¿no? La persona que fue contactando tanto con el cura Tamayo como conmigo y otras personas más, que para nada aparecen. ¿Tú crees que el crédito de una persona tiene que estar en una película? Cada visión al respecto corresponde a la época a la que se pertenece. En ese tiempo no era tan importante. Ese era el espíritu de la época, ¿no? Un poco el anonimato para hacer las cosas. Porque la causa pesaba más que la persona, valía más que la persona, ¿no? Un poco un pensamiento de izquierda, un poco stalinista. La gente no importa, importa la causa. Y no es tan cierto. ¿Sí? El haber cumplido una tarea para mí, eso es muy importante. Voy a ayudar, voy a colaborar, lo hicimos, lo hice, me siento contento porque pudimos hacerlo. Porque fui fiel a una visión que yo también tenía. Entonces ya afuera adentro me dejó la experiencia, la impronta de que uno tiene que ser fiel con las cosas que le gustan, que desea y en las que cree. Y que hay que creer en una cosa para poder, es el primer paso para hacer la realidad. De la ciudad en que yo vengo y donde habita mi padre es Ambato. Pero la ciudad donde yo habito es Quito. Y resulta ser que esta ciudad es donde más se produce cine en todo el Ecuador. Y no digo que todos los cineastas sean de Quito o vivan en Quito. De hecho, muchos son chagras como yo, hemos migrado. Pero esta sí es la ciudad donde más se produce cine en este país. Desde el año 2007 tenemos ley de cine. Y desde el año 2007 hasta ahora se han estrenado aproximadamente 104 películas de cortometraje, ficción, largometraje y documental. Estas películas han sido apoyadas por el Consejo Nacional de Cinematografía. De las películas que no han sido apoyadas por el Consejo de Cine, simplemente no existen datos. Cada año, el Consejo Nacional de Cine otorga a películas, festivales, temas de educación para el cine y demás, un promedio de $961.582. Esto ha venido sucediendo desde el año 2007 hasta el año 2015. No llega a ser $1 millón anual para el cine nacional, ni $1 millón. El costo de hacer una película de ficción, de largometraje, fluctúa entre $300 y $700.000, una película. Este año, a causa de la crisis, no hubo fondo de fomento al cine. Lamento informar que la idea de que el cine ecuatoriano ha contado con un gran apoyo económico es falsa. Ha existido apoyo, sí. Ha empezado a existir un apoyo que no existió durante décadas. Las cantidades de espectadores nacionales para estas 104 películas es incierto, porque no existen datos oficiales. El Consejo Nacional de Cinematografía tiene datos de 43 películas y estos datos no contemplan lo que ha pasado en festivales o en algunas ventanas de distribución. Estas 43 películas han sido vistas por 1.213.127 personas en salas de cine en Ecuador. En 1999, el Ecuador llega por primera vez a estrenar una película en un festival de cine AAA. Lo hizo Sebastián Cordero con su película Ratas, Ratones y Rateros. Y desde entonces el cine no ha parado de llover en logros. He revisado muchísimos datos que me han sido entregados por el Consejo Nacional de Cine, los colegas de la Asociación de Directores y de Productores. Y yo no quiero cansarlos con números, solo quiero tomar un año como ejemplo. Entre 2011 y 2012, las películas ecuatorianas le brindaron al Ecuador 87 premios internacionales, 87 premios en un año. Cada 3 días, durante 365 días del año, una película ecuatoriana ganó un premio. La película más reconocida fue la película La muerte de Jaime Roldós, de Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento, que obtuvo 19 premios internacionales. Le sigue Con mi corazón en Yambo, de Fernanda Restrepo, de la que tuve el honor de ser la productora del desarrollo, con 18 premios internacionales. Asier Eta Biok, de Amaya Merino y Aitor Merino, de la que soy productora,
Ganó el premio Irizar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que es el evento cultural más grande de España. Feriado, de Diego Araujo, se exhibió en 60 diferentes festivales de cine y es la primera película ecuatoriana en estrenar en el Festival de Cine de Berlín. Del 99 hasta ahora, Ecuador llegó por primera vez en la historia a programar en muchos festivales AAA, Cannes, Berlín, Sundance, Rotterdam y decenas y decenas y decenas de festivales en todo el mundo. Pido disculpas porque no puedo mencionar a todas las películas y colegas que yo sé que merecen ser mencionados este día. No me da el tiempo para hacerlo. Este ya es un país de cine. Existen al menos 3 universidades que tienen la carrera de cine y que tienen estudiantes que están por graduarse. Pero sobre todo este día yo quiero decirles que la ciudad donde yo vivo es una ciudad de directoras mujeres. Yanara Guayasamín fue nombrada por el IDFA, que es el festival de cine documental más importante del mundo, como una de las 20 directoras más importantes de los últimos 20 años, junto con Herzog y Michael Moore. Alex Cuesta fue nombrada por la revista Film Comment de Lincoln Center como una de las 20 directoras de cine de vanguardia más importantes de los últimos tiempos. Este año, por primera vez en la historia, el Festival de Cine South by Southwest presenta una película ecuatoriana. El logro es de Micaela Rueda Araujo con su película Huyó. Tania Hermida ganó el Cenit de Plata con su película ¿Qué tan lejos? En el Festival de Cine de Montreal. Yo soy la primera directora ecuatoriana en programar sus cortometrajes en festivales como Berlín, Oberhausen, Guadalajara, Rotterdam, pero la primera directora en ganar un premio es Ana Cris Barragán con su película Alma. Yo creo que es momento de contar con una nueva ley de cine que le devuelva al cine ecuatoriano lo que el cine ecuatoriano está haciendo por el Ecuador. Pero una ley de cine que contemple un fondo concursable, que no pueda ser entregado de manera clientelar. Una ley de cine que busque la calidad de las películas, que no busque entregar esos fondos simplemente politizando, sino que busque la calidad de los proyectos. Una ley de cine que nos devuelva a todos los cineastas y al Ecuador lo que estamos haciendo por este país. Mi nombre es Gabriela Calvache, soy productora, directora y guionista. En estos 16 años de trabajo he realizado 15 películas de cortometraje, de ficción y documental como productora. He dirigido 4 cortos, documentales y de ficción y un documental largometraje. Y este año, por primera vez, voy a rodar una película como directora, una película larga como directora de ficción, y lo puedo hacer gracias a mi familia creativa, que son muchísimas personas que de verdad me han apoyado. Tengo que mencionar al Consejo Nacional de Cine, que tras concursar me ayudó con fondos, a Ibermedia, que es un programa internacional de Iberoamérica, y desde el día de ayer puedo decir que también el Instituto Mexicano de Cine va a apoyar este rodaje de esta primera película. El día de hoy quiero invitarlos a todos ustedes a formar parte de esta familia, porque esta familia creativa del cine necesita crecer. Quiero invitarlos a ser hermanas y hermanos del cine nacional. Muchísimas gracias.